Joven humilde escapó de su boda bajo la lluvia, hasta que un millonario la encontró y se enamoró. «Camila, regresa acá inmediatamente». El grito de su madre se perdió entre el ruido de la lluvia y el latido desesperado de su corazón. Camila Restrepo corrió por las calles empedradas de su colonia en Guadalajara, el vestido de novia de su abuela arrastrándose por los charcos sucios. A los 25 años, había trabajado en la maquiladora desde los 18 para mantener a su familia, y ahora se suponía que debía casarse con Roberto Vargas para asegurar su futuro. Pero no podía hacerlo. «Señorita, cuidado». El BMW negro apareció de la nada. Camila sintió el impacto contra su cuerpo y cayó al pavimento mojado, el vestido desgarrándose y manchándose de sangre. El mundo se volvió borroso por un momento. «¿Está bien?» Dios mío, no la vi. Una voz masculina, preocupada pero controlada. Camila abrió los ojos y vio a un hombre arrodillado junto a ella. 30 y tantos años, traje caro empapado por la lluvia, ojos oscuros llenos de inquietud genuina. Estoy bien», murmuró, aunque su rodilla sangraba y todo su cuerpo dolía. No está bien. Está herida y empapada. Soy Santiago Delgado. Déjeme llevarla al hospital». «No», Camila se las arregló para sentarse. «No puedo ir a ningún hospital, no tengo dinero para...» «Eso no importa ahora. ¿Qué pasó? ¿Por qué está corriendo en vestido de novia bajo la lluvia?» La pregunta directa quebró la última resistencia de Camila. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en sus mejillas. «Me escapé de mi boda. No podía casarme con él». Santiago estudió su rostro por un momento largo. Había algo en sus ojos que no era lástima, sino comprensión. «Suba al carro. La llevaré a donde necesite ir». «No lo conozco. Podría ser un asesino serial que maneja BMW y se detiene a ayudar novias fugitivas». Santiago sonrió ligeramente. «Créame, si fuera a lastimarla, no la habría ayudado después de atropellarla». A pesar de todo, Camila sintió una sonrisa tirando de sus labios. Este extraño tenía razón. Se las arregló para ponerse de pie con su ayuda y subió al carro. El interior era cálido y olía a cuero caro. Santiago encendió la calefacción y le ofreció una toalla que sacó de la guantera. «¿A dónde?», preguntó mientras arrancaba el motor. «No lo sé», admitió Camila. «No puedo regresar a casa. Mi mamá, ella organizó todo esto. Roberto es un buen hombre. Trabaja en un taller mecánico, pero yo... ¿Pero usted qué? Yo quería estudiar literatura. Quería escribir. Quería ver el mundo más allá de mi colonia. Y él solo habla del fútbol y de cuántos hijos quiere tener». Santiago condujo en silencio por unos minutos antes de hablar. «Yo también me escapé hoy de una boda. Bueno, de una fiesta de compromiso». Camila lo miró con sorpresa. «¿En serio? Mi familia había arreglado todo. Fernanda es bonita, de buena familia, se vería perfecta en las fotos de la sociedad, pero nunca me preguntó qué quería de la vida. Nunca me preguntó nada en realidad. ¿Y qué quiere usted de la vida? Construir cosas que importen. Ayudar a que las personas se conecten, se comuniquen. Tengo una empresa de tecnología. Desarrollamos plataformas digitales». Camila no entendía mucho de tecnología, pero sí entendía la pasión en su voz. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «Ahora tengo que decidir si regreso a mi vida perfectamente planificada o si tomo un riesgo». Pararon en un semáforo rojo. La lluvia seguía cayendo, pero menos fuerte ahora. Santiago la miró directamente. «¿Sabe qué? Tengo una propuesta para usted». «¿Qué tipo de propuesta?» «Necesito una recepcionista en mi empresa. Alguien inteligente, que sepa tratar con la gente. El trabajo paga bien, tiene prestaciones y podría estudiar en las noches si quiere». Camila sintió que el corazón se le aceleraba, pero también desconfianza. «¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce». «Porque reconozco a alguien que está dispuesta a arriesgarlo todo por sus sueños. Y porque tal vez los dos necesitamos un nuevo comienzo». El semáforo cambió a verde. Santiago esperó su respuesta. «¿Cómo sé que puedo confiar en usted?» «No lo sabe. Pero ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que fracase? Ya está fracasando en la vida que no quiere». Camila respiró profundo. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la esperanza. «Está bien, acepto». Capítulo 2. Mundos diferentes.
3 días después del escape, Camila se miró en el espejo de su cuarto. Su madre no le había dirigido la palabra desde que regresó empapada y sin zapatos aquella noche. La casa se sentía como una tumba silenciosa. ¿Vas a trabajar para ese desconocido?, preguntó finalmente su madre, Carmen, desde la puerta. ¿Sabes lo que dice la gente? Que te fugaste con un hombre. Mamá, no me fugué con nadie. Me ofreció trabajo honesto. Roberto vino ayer. Todavía está dispuesto a casarse contigo si pides perdón. Camila sintió el estómago revuelto. Roberto era bueno, pero la idea de disculparse por buscar algo mejor le dolía en el alma. No puedo, mamá. No puedo casarme con alguien solo por seguridad. Carmen suspiró profundamente. Tienes 25 años, mija. No puedes seguir soñando como niña. Este hombre rico, ¿qué va a querer de ti a cambio? La pregunta persiguió a Camila durante todo el camino a las oficinas de Delgado Tech. El edificio era moderno, de vidrio y acero, muy diferente a la maquiladora donde había trabajado los últimos 7 años. Santiago la esperaba en el lobby, vestido con jeans y una camisa azul. Se veía más joven que en el carro, menos formal. «Buenos días, Camila, ¿cómo se siente?» «Nerviosa», admitió ella. «No estoy segura de estar calificada para esto». «Nadie está calificado para nada hasta que lo hace. Venga, le muestro las oficinas». Durante el recorrido, Santiago le explicó que había llegado a México desde Venezuela a los 18 años, con una beca para estudiar ingeniería en sistemas. Había tardado 15 años en construir su empresa, trabajando de mesero en las noches para pagarse los estudios. ¿Y su familia?, preguntó Camila, mientras caminaban por el área de desarrollo. «Mis papás siguen en Caracas, mi hermana vive en Miami. No he visto a mi mamá en 2 años». Había tristeza en su voz que Camila reconoció. La distancia familiar no siempre era física. Su trabajo será coordinar las citas, manejar las llamadas y ayudar con la documentación básica. Ana, mi asistente anterior, se va a casar y mudarse a Monterrey. La oficina era abierta, con empleados jóvenes trabajando en computadoras. Camila notó que muchos eran mujeres, cosa rara en su experiencia laboral anterior. «¿Puedo preguntar algo?», dijo Camila cuando llegaron a su escritorio. «Claro. ¿Por qué me ayuda realmente? No me conoce de nada». Santiago se apoyó contra el escritorio, pensativo, porque cuando tenía 18 años y acababa de llegar a México, un señor en una taquería me dio trabajo sin conocerme. Me dijo que a veces hay que apostar por las personas. Funcionó conmigo. ¿Y si no funciona conmigo? Entonces habremos intentado algo. Eso ya es más de lo que hace la mayoría. Los primeros días fueron difíciles. Camila tuvo que aprender sistemas de computadora, software de calendario y cómo hablar con clientes importantes. Cometió errores, pero Santiago nunca le gritó ni la hizo sentir tonta. Una noche, trabajando hasta tarde porque había mezclado 2 citas importantes, Santiago se acercó a su escritorio. «¿Tiene hambre? Pedí comida china». «No debería. Ya es muy tarde. Es mi culpa que esté aquí arreglando mis citas. Lo menos que puedo hacer es alimentarla». Comieron en silencio por un rato antes de que Santiago preguntara: «¿Qué está leyendo?». Camila había sacado un libro de poemas de Rosario Castellanos durante su descanso. Poesía mexicana. Siempre me ha gustado leer, pero nunca tuve tiempo. ¿Nunca terminó la prepa? No, tuve que trabajar cuando mi papá murió. Tengo un hermano menor, Miguel. Alguien tenía que mantener la casa. Santiago asintió sin juzgar. ¿Sabe que hay programas nocturnos para terminar la preparatoria? Incluso para estudiar la universidad. Sí, pero cuesta dinero que no tengo. El programa de la empresa cubre educación para empleados después de 6 meses de trabajo. Camila lo miró con sorpresa. ¿En serio? Créame, me conviene tener empleados más preparados. Es negocio, no caridad. Pero cuando sonrió, Camila sintió que tal vez sí era un poco de caridad, y por primera vez en su vida no le molestó. 2 meses después, Camila ya manejaba la oficina como si hubiera estado ahí años. Había aprendido a usar Excel, a coordinar videoconferencias, y hasta había sugerido mejoras en el sistema de archivo que Santiago implementó inmediatamente. «Tiene talento natural para organizar», le dijo un día. «Ha pensado en estudiar administración. No sé si sea lo mío».
¿Qué es lo suyo? Camila se quedó pensando. Me gusta cuando las cosas funcionan bien, cuando las personas se sienten cómodas y todo fluye. Y me gusta leer, escribir, entender cómo piensan las personas. Eso suena exactamente como administración, pero enfocada en las personas, no solo en los números. Esa noche Camila llegó a casa con folletos de la universidad. Su madre los vio sobre la mesa de la cocina. ¿Vas a estudiar? Sí, mamá. El trabajo paga por ello. Carmen se sentó pesadamente en la silla. Mija, no entiendo nada de esto, pero te veo diferente, más viva. ¿Eso es bueno o malo? No lo sé todavía, pero supongo que si ese hombre te está ayudando a crecer, no puede ser completamente malo. Era el primer paso hacia el perdón. Camila sintió que tal vez, poco a poco, podía construir la vida que siempre había soñado. Capítulo 3. Corazones en conflicto. 8 meses después del escape de la boda, Camila había terminado su preparatoria nocturna y comenzado clases de administración los sábados. Su vida tenía un ritmo que nunca había conocido, trabajo que la desafiaba, estudios que la emocionaban, y un sueldo que le permitía ayudar a su familia sin sacrificar sus propios sueños. «Te ves diferente», le dijo su mejor amiga Isabela durante su almuerzo mensual, «como si tuvieras un secreto». «¿Qué quieres decir?» «Brillas, Camila, y no me digas que es solo por el trabajo». Isabela tenía razón. Durante las últimas semanas, Camila había notado que esperaba con ansias las conversaciones con Santiago. Ya no hablaban solo de trabajo, sino de libros, de películas, de sus planes para el futuro. «Es mi jefe, Isabela». Nada más. Los jefes te prestan libros de su biblioteca personal. Te preguntan qué piensas sobre la vida. Camila no pudo negar que Santiago había comenzado a hacer exactamente eso. El viernes anterior, había encontrado sobre su escritorio una novela de Isabel Allende con una nota. Pensé que le gustaría esta. Hablamos el lunes sobre el final. Además, continuó Isabela, es guapo, soltero y obviamente le gustas. ¿Cuál es el problema? El problema es que él vive en Las Lomas y yo en una colonia popular. Él estudió en universidades caras y yo apenas terminé la prepa a los 26 años. Él maneja BMW y yo tomo el camión. ¿Y qué? Si le gustas, esas cosas no importan. Pero sí importaban. Camila lo había visto en la fiesta de fin de año de la empresa, cuando llegaron algunos clientes importantes. Santiago se transformaba. Hablaba de temas que ella no entendía. Usaba referencias que no conocía. En esos momentos, la distancia entre sus mundos se sentía como un abismo. La oportunidad de probar si Isabela tenía razón llegó cuando Santiago anunció un retiro de empresa en Puerto Vallarta. «Es para planificar el próximo año», explicó. 2 días en un resort, todo pagado por la empresa. Camila nunca había estado en un resort. Cuando llegó a su habitación, se quedó parada en la puerta varios minutos, admirando la cama enorme y la vista al mar. El primer día fue profesional, presentaciones, lluvia de ideas, planes de crecimiento. Pero el segundo día, durante la cena en la playa, algo cambió. «¿Quiere caminar?», preguntó Santiago después de la cena. La playa estaba iluminada por antorchas. Camila se había quitado los zapatos y sentía la arena fresca entre los dedos. «Nunca había visto el mar antes», admitió. «¿En serio? Pero Puerto Vallarta está a solo 4 horas de Guadalajara. 4 horas en carro, no en camión, y los hoteles cuestan más de lo que gano en un mes». Santiago se detuvo y la miró. «A veces olvido lo diferente que es mi vida de la de otras personas. No es su culpa. Usted trabajó para tener lo que tiene». «Sí, pero también tuve suerte. Tuve una beca. Conocí personas que me ayudaron. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades». Caminaron en silencio durante un rato, escuchando las olas. «Camila», dijo Santiago de repente, «hay algo que necesito decirle». Ella sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué? Estos meses trabajando con usted, nunca había conocido a alguien como usted. Usted ve posibilidades donde otros ven problemas. Me hace querer ser mejor persona». Se habían detenido cerca de una roca grande. Santiago tomó su mano. «Me estoy enamorando de usted». Camila sintió que el mundo se detenía. Había soñado con este momento, pero ahora que estaba aquí, el miedo la paralizó.
Santiago, yo... El teléfono de Camila sonó, era su madre. Disculpe, murmuró alejándose para contestar. ¿Camila? La voz de su madre sonaba desesperada. Es Miguel, lo arrestaron. ¿Qué? ¿Cómo? Drogas. Dicen que tenía drogas. Necesitamos dinero para un abogado, mija, si no... La línea se cortó. Camila sintió que las piernas se le volvían de gelatina. Su hermano menor, el niño que había criado prácticamente como hijo, estaba en la cárcel. ¿Qué pasó? Santiago había llegado a su lado. Mi hermano está arrestado. Necesito regresar a Guadalajara ahora mismo. Yo la llevo, mi carro está aquí. Mi carro. Durante el viaje de 4 horas, Camila le contó todo. Miguel había comenzado a juntarse con malos amigos en los últimos meses. Había dejado la escuela, llegaba tarde a casa, pero ella había estado tan ocupada con el trabajo y los estudios que no había prestado atención. «Es mi culpa», lloró. «Debí haber estado más al pendiente. No es su culpa. Usted ha hecho más por su familia que lo que hacen la mayoría de las hermanas». Llegaron a la comisaría a las 2 de la mañana. La situación era peor de lo que Camila había imaginado. Miguel había sido arrestado con un grupo que vendía drogas cerca de una escuela. El abogado que necesitaban costaría 50,000 pesos. «No tengo ese dinero», le dijo Camila a su madre mientras lloraban juntas en la sala de espera. «Yo sí lo tengo», dijo Santiago detrás de ella. Camila se volteó, sorprendida. «¿Qué? Puedo prestárselo, sin intereses, págamelo cuando pueda». «Santiago, no puedo aceptar eso». «¿Por qué no?» Porque no quiero que piense que me acerqué a usted por su dinero. Porque no quiero ser su proyecto de caridad». «Camila, eso no es...» «No». Ella se levantó bruscamente. «No puedo. No así». La humillación la quemaba por dentro. Después de meses de sentirse como una igual, de pronto se sentía como lo que realmente era. Una muchacha pobre que necesitaba que un hombre rico resolviera sus problemas. «Gracias por todo, Santiago, pero renuncio». «Camila, espere». Pero ella ya se había ido, dejándolo solo en la comisaría, con el corazón roto y 50,000 pesos que ya no sabía cómo usar para ayudar a la mujer que amaba. Capítulo 4. Caminos separados. 6 meses después de aquella noche en la comisaría, Camila estaba de vuelta en la maquiladora durante el día y trabajando en una librería por las noches. Sus manos, que se habían acostumbrado a teclear en computadoras, ahora dolían por las tareas repetitivas de la fábrica. Miguel había salido en libertad condicional después de 3 meses, gracias a que Carmen había vendido las joyas de la abuela y había pedido prestado dinero a toda la familia. El muchacho de 19 años había regresado a casa cambiado, más serio, avergonzado por lo que había causado. «Camila, lo siento», le había dicho el día que salió. «Sé que sacrificaste tu trabajo por mí». «No sacrifiqué nada», había mentido ella. «Solo regresé a donde pertenezco». Pero las noches en la librería le recordaban constantemente lo que había perdido. Entre los libros, rodeada de historias de personas que habían logrado cambiar sus vidas, se sentía como una tonta por haber dejado ir su oportunidad. Santiago había intentado contactarla varias veces. Había ido a la casa, pero Carmen le había dicho que Camila no quería verlo. Había mandado flores, cartas, incluso había aparecido en la maquiladora una vez, pero ella había pedido a seguridad que no lo dejaran pasar. «¿Por qué no le hablas?», le preguntó Isabela un día. «Es obvio que te sigue queriendo». «Porque no puede funcionar. Cada vez que tengamos un problema, él va a querer resolverlo con dinero y yo me voy a sentir menos. ¿Y si no es así? ¿Y si realmente te ama?». Camila no respondió, pero la pregunta la persiguió durante semanas. Mientras tanto, Santiago luchaba con su propia desesperación. Su empresa seguía creciendo, pero sin Camila para organizar las cosas todo se sentía caótico. Había contratado a 3 recepcionistas diferentes, pero ninguna tenía la intuición natural de Camila para manejar personas y situaciones. «Jefe», le dijo Marco, su programador principal, «necesita olvidarse de esa mujer. Está afectando su trabajo». «No puedo», admitió Santiago. «Fue un idiota. Quise ayudar y terminé lastimándola». «¿Ya intentó disculparse?». «No me deja acercarme. Y tal vez tiene razón».
Tal vez somos demasiado diferentes. Pero Santiago no podía aceptar eso. Comenzó a investigar maneras de ayudar a Miguel sin que Camila se enterara. Se las arregló para que le ofrecieran trabajo en una empresa de logística. Un trabajo honesto que podría ayudar al muchacho a construir un futuro mejor. La oportunidad de ver a Camila llegó de manera inesperada. Ambos habían decidido ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ella porque trabajaba en la librería y él porque estaba considerando invertir en una plataforma digital para autores independientes. Se encontraron en el pabellón de literatura mexicana, los dos parados frente a la misma exhibición de autores jóvenes. «Hola», dijo Santiago suavemente. «Hola», respondió Camila sin mirarlo directamente. «¿Cómo está Miguel?» «Mejor. Consiguió trabajo en una empresa de logística, un trabajo bueno». Santiago no mencionó que él había arreglado eso. «Me da gusto». Caminaron en silencio por el pabellón, fingiendo interés en los libros mientras navegaban la tensión entre ellos. «Camila», dijo Santiago finalmente, «fui un idiota aquella noche». «No, no lo fue. Quiso ayudar. Quise resolverle el problema con dinero porque es lo que sé hacer, pero no escuché lo que realmente necesitaba». «¿Y qué era lo que necesitaba?» «Que confiara en que usted podía resolverlo, que la respetara lo suficiente para dejarla manejar sus propios problemas». Camila se detuvo y finalmente lo miró. «La extraño», continuó Santiago. «Extraño trabajar con usted, extraño nuestras conversaciones, extraño la manera en que hace que todo tenga sentido». «Yo también lo extraño», admitió ella, «pero no puedo estar con alguien que me vea como un problema que necesita solución. Nunca la vi así. La veo como la persona más capaz que conozco. Usted tomó mi empresa desorganizada y la hizo funcionar. Usted crió a su hermano prácticamente sola. Usted terminó la prepa mientras trabajaba tiempo completo». Camila sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. «Entonces, ¿por qué quiso darme dinero? Porque la amo y no soportaba verla sufrir. Pero entiendo que eso no era lo que necesitaba de mí». Se quedaron parados en silencio, rodeados del murmullo de la feria. «¿Sabe qué?», dijo Camila. «Hay una editorial nueva que está buscando directora de operaciones. Pense en aplicar. Debería hacerlo, sería perfecta para eso. ¿Usted cree?» «Sé que sí. Usted entiende las historias, entiende a las personas y sabe cómo hacer que las cosas funcionen». Por primera vez en meses, Camila sonrió realmente. «Tal vez lo intente. Y tal vez después podamos tomar un café, como amigos». «Tal vez», dijo ella. «Pero solo si promete no tratar de pagar mi café». Santiago se rió. «Prometido. Pero solo si promete no huir corriendo si la conversación se pone incómoda». «Prometido». Era un pequeño paso, pero después de 6 meses de separación, se sentía como un nuevo comienzo. Toesi capítulo 5. Revelaciones. 3 meses después de su encuentro en la Feria del Libro, Camila estaba parada frente al espejo de un restaurante elegante en el centro de Guadalajara, arreglándose el cabello. Había conseguido el trabajo como directora de operaciones en Editorial Raíces, una nueva casa editorial enfocada en autores latinoamericanos emergentes. La entrevista había sido intensa. 3 rondas, presentaciones y finalmente una conversación de 2 horas con el director general sobre su visión para conectar escritores con lectores. Cuando recibió la llamada confirmando que había obtenido el puesto, no podía creer que fuera real. «Camila». Isabela la abrazó fuertemente cuando llegó al restaurante. «Estoy tan orgullosa de ti». «Todavía no puedo creerlo», rió Camila. «Directora de operaciones. Yo, que hace un año estaba trabajando en la maquiladora, te lo mereces completamente. Has trabajado muy duro». Durante la cena, Camila compartió sus planes para el nuevo trabajo. La editorial quería publicar voces frescas, historias que reflejaran la realidad contemporánea de México y Latinoamérica. Sería responsable de coordinar todo el proceso, desde la selección de manuscritos hasta la distribución. «¿Y Santiago?», preguntó Isabela. «¿Sabe de tu nuevo trabajo?» «Hemos tomado café un par de veces, como amigos». Camila se sonrojó ligeramente. «Está contento por mí». «¿Solo como amigos?» «Isabela, es complicado. Todavía siento algo por él, pero tengo miedo de que las cosas del pasado se repitan».
Mila, no puedes vivir con miedo para siempre. Cuando salieron del restaurante, Camila vio una figura familiar esperando cerca de la entrada. Santiago estaba recargado contra un poste, con las manos en los bolsillos, viendo nervioso. «¿Santiago? ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Es importante». Isabela se despidió rápidamente, guiñándole un ojo a Camila antes de irse. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», preguntó Camila. «Isabela me mandó mensaje, dijo que tenías algo que celebrar». Caminaron hasta una pequeña plaza cercana, donde había bancas bajo los árboles de jacaranda. «Felicidades por el trabajo», dijo Santiago. «Isabela me contó, directora de operaciones en Editorial Raíces». «Gracias». «Estoy emocionada pero nerviosa». «Deberías estar emocionada. Eres perfecta para ese trabajo». Santiago parecía inusualmente tenso. Siguió caminando sin hablar por varios minutos. «¿Qué pasa?», preguntó Camila finalmente. «Estás muy callado. Tengo que contarte algo sobre tu trabajo». «¿Qué sobre mi trabajo?». Santiago se detuvo y la miró directamente. «También me ofrecieron un puesto ahí, como director de tecnología, para desarrollar plataformas digitales para la editorial». Camila sintió que el estómago se le revolvía. «¿Y vas a aceptar?». «No, ya les dije que no». «¿Por qué?». «Porque cuando me reuní con ellos, me di cuenta de algo. Ellos necesitaban a alguien que entendiera la tecnología, pero más que eso, necesitaban a alguien que entendiera las historias, alguien que pudiera conectar con los autores y los lectores». Camila lo miró sin entender. «Durante la reunión, hablé de ti. Les dije que conocía a la persona perfecta para dirigir sus operaciones. Alguien que entendía tanto el lado humano como el lado práctico del negocio. ¿Tú les dijiste que me contrataran?». «Les dije que te entrevistaran. El resto lo hiciste tú sola». Camila sintió una mezcla de gratitud y algo parecido a la traición. «¿Por qué no me dijiste?». «Porque sabía que si te lo decía no aplicarías. Pensarías que era caridad otra vez». «¿Y no lo era?». Santiago se acercó y tomó sus manos. «Camila, yo rechacé mi trabajo de ensueño porque me di cuenta de que tú lo merecías más que yo. Tú tienes la pasión, la visión, la capacidad de conectar con las personas de una manera que yo nunca podré». «Santiago, cuando te vi en la feria del libro, vi cómo mirabas esos libros, cómo hablabas con los autores. Ahí supe que habías encontrado tu lugar en el mundo. Y yo quiero ser parte de tu mundo, no que tú seas parte del mío». Camila sintió que las lágrimas empezaban a caer. «¿Pero tu empresa, tu trabajo?». «Mi empresa está bien, tengo socios capaces. Pero encontré algo más importante que el éxito profesional». «¿Qué?». «Encontré a alguien que me hace querer ser mejor persona. Alguien que me enseña que el verdadero éxito no es lo que construyes, sino con quién lo construyes». Santiago se arrodilló en una rodilla, pero no sacó un anillo. «No tengo anillo porque no quiero presionarte. Pero sí tengo una propuesta». «¿Qué propuesta?». «Que construyamos algo juntos, como socios iguales, tu editorial, mi plataforma tecnológica, nuestros sueños combinados». Camila lo ayudó a levantarse. «¿Y si no funciona?». «Entonces habremos intentado algo hermoso juntos». «¿Y si sí funciona?». «Entonces cambiaremos el mundo, una historia a la vez». Camila lo miró a los ojos, viendo no al millonario que una vez la había intimidado, sino al hombre que había renunciado a su propio sueño para ayudarla a alcanzar el suyo. «Está bien», dijo finalmente. «Construyamos algo juntos». Cuando se besaron bajo las jacarandas, Camila se dio cuenta de que por primera vez en su vida no tenía miedo de las tormentas que pudieran venir. Tenía a alguien que quería bailar con ella bajo la lluvia. Capítulo 6. Nuevos comienzos. Un año después de aquella noche bajo las jacarandas, Camila estaba parada frente al mismo espejo donde una vez se había visto con el vestido de novia amarillento de su abuela. Esta vez llevaba un vestido sencillo pero elegante de color marfil que había escogido ella misma. Editorial Raíces había publicado 5 libros en su primer año, 3 de los cuales se habían vuelto bestsellers nacionales. Santiago había desarrollado una plataforma digital que conectaba lectores con autores emergentes de toda Latinoamérica. Trabajaban como socios iguales, complementándose en formas que ninguno de los dos había imaginado posible.
¿Lista, mija?, preguntó Carmen acomodándole el velo. La relación con su madre había sanado lentamente. Carmen había llegado a admirar la dedicación de Santiago, especialmente después de que él había ayudado a Miguel a conseguir una beca para estudiar administración, sin que Camila se enterara hasta meses después. «Estoy lista», sonrió Camila. La pequeña iglesia de su colonia se veía diferente. Santiago había pagado discretamente por algunas renovaciones: vidrios nuevos, pintura fresca, bancas restauradas. No era ostentoso, pero era digno. «Nunca pensé que regresaría aquí para casarme», murmuró Camila. «Pero esta vez es diferente», dijo Isabela, que había llegado para ayudarla con los últimos toques. «Esta vez es tu decisión». Tenía razón. 2 años atrás, Camila había huido de esta misma iglesia porque se sentía atrapada. Ahora regresaba porque había elegido estar ahí. En la nave principal, Santiago esperaba nervioso. A sus 37 años, había aprendido que el verdadero éxito no se medía en dinero, sino en las personas que elegías para compartir tu vida. Junto a él estaba Marco, su programador principal, como padrino. Entre los invitados, Camila vio caras que contaban la historia de su transformación. Sus compañeros de la editorial, algunos autores que habían publicado, vecinos de toda la vida y, sorprendentemente, Roberto. Roberto había llegado con su esposa embarazada, una maestra de primaria que lo miraba con genuino amor. Cuando Camila pasó junto a él, le hizo un gesto de aprobación. Habían hablado unas semanas antes, cuando él había ido a disculparse por haber estado de acuerdo con un matrimonio arreglado. «Estoy contento de que haya encontrado lo que buscaba», le había dicho. «Usted siempre mereció algo mejor que lo que yo podía ofrecerle». La ceremonia fue sencilla pero emotiva. El padre González, que había conocido a Camila desde niña, habló sobre cómo el amor verdadero no era solo encontrar a la persona correcta, sino convertirse en la persona correcta para alguien más. «Santiago y Camila», dijo, «han demostrado que el amor no consiste en que alguien complete tu vida, sino en que 2 personas completas decidan construir algo juntos». Cuando llegó el momento de los votos, Camila sintió una calma que nunca había experimentado. «Santiago», dijo mirándolo directamente, «me enseñaste que el amor no es sobre rescatar a alguien, sino sobre elegir caminar junto a esa persona. Prometo ser tu socia en todos los sueños que construyamos juntos». «Camila», respondió Santiago, «me enseñaste que el verdadero éxito es ayudar a otros a encontrar su propio camino. Prometo respetarte, apoyarte y nunca tratar de resolver tus problemas por ti, sino enfrentarlos contigo». Cuando se besaron, la iglesia estalló en aplausos. Pero lo que más recordaría Camila después sería la expresión de pura felicidad en el rostro de su madre. La recepción fue en el patio de la casa donde Camila había crecido. Santiago había insistido en que fuera ahí, entendiendo que para Camila era importante celebrar en el lugar que la había formado. «¿Están nerviosos por la luna de miel?», preguntó Isabela durante el baile. «Un poco», admitió Camila. «Nunca he estado en Europa». Santiago había planeado 2 semanas en España, visitando librerías y editoriales en Madrid y Barcelona. Era el viaje perfecto para 2 personas que habían construido su amor alrededor de las historias. «¿Saben qué?», dijo Miguel acercándose con una copa de ponche. «Nunca te agradecí correctamente por haber sacrificado tu trabajo por mí». «Miguel, ya hablamos de eso». «No, déjame terminar. Sé que dejaste a Santiago por mi culpa. Y sé que él consiguió que me dieran la beca para estudiar. Ustedes 2 me salvaron cada uno a su manera». Camila abrazó a su hermano menor, que a los 21 años se había convertido en un hombre responsable. «Solo queremos que seas feliz», le dijo. «Lo soy, y ustedes también se ven felices». Era cierto. Mientras bailaban esa noche en el patio iluminado por luces de colores, Camila sintió una plenitud que nunca había imaginado posible. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó Santiago haciéndola girar. «Solo uno». «¿Cuál?». «Que no atropellé tu carro más temprano». Rió. Santiago la acercó hacia él. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta historia?». «¿Qué?». «Que no terminó conmigo rescatándote. Terminó con nosotros rescatándonos mutuamente». Camila miró alrededor del patio, viendo a su familia, sus amigos,
la comunidad que los había apoyado. Pensó en la editorial que estaban construyendo, en los autores que estaban ayudando a encontrar su voz, en los lectores que estaban conectando con historias que los hacían sentir menos solos. ¿Sabes qué?, le dijo a Santiago. Creo que nuestra historia apenas está comenzando. Cuando comenzó a llover suavemente, los invitados corrieron a cubrirse. Pero Camila y Santiago se quedaron bailando bajo la lluvia, sabiendo que las tormentas ya no les daban miedo. Habían aprendido que el amor verdadero no era encontrar refugio de la lluvia, sino aprender a bailar en ella juntos. Su epílogo, para siempre. 5 años después de aquella noche lluviosa que cambió sus vidas para siempre, Camila Delgado estaba sentada en su oficina renovada de Editorial Raíces, revisando el manuscrito de una joven autora de Oaxaca. A los 32 años, había transformado la pequeña editorial en una de las casas publicadoras más respetadas de literatura latinoamericana. La plataforma digital de Santiago había crecido hasta conectar más de 50,000 lectores con autores emergentes en 15 países. Juntos habían creado algo que ninguno de los dos había podido imaginar por separado. Un ecosistema completo que nutría nuevas voces literarias. ¿Ocupada?, preguntó Santiago desde la puerta, cargando 2 tazas de café. Siempre, sonrió Camila aceptando la taza, pero nunca demasiado ocupada para ti. Santiago, ahora de 42 años, había desarrollado algunas canas en las sienes que lo hacían ver más distinguido. Su empresa de tecnología había crecido también, pero había aprendido a delegar para poder pasar más tiempo con los proyectos que realmente lo apasionaban. ¿Cómo va el manuscrito de Esperanza?, preguntó refiriéndose a la joven autora oaxaqueña. Es brillante. Escribe sobre la migración interna en México de una manera que nunca había leído. Creo que podría ser nuestro próximo bestseller. ¿Ya decidiste si vamos a incluir su historia en el programa de mentoría? El programa de mentoría había sido idea de Camila: conectar autores establecidos con escritores emergentes de comunidades marginadas. En 5 años habían ayudado a lanzar las carreras de más de 100 autores. Definitivamente. De hecho, pensé que Isabela podría ser su mentora. Isabela había seguido los pasos de Camila de manera diferente. Después de terminar su carrera en comunicación, había abierto una librería café en el centro de Guadalajara que se había convertido en punto de reunión para la comunidad literaria local. Buena idea. Santiago se sentó en el sofá de la oficina. Por cierto, hablé con Miguel esta mañana. Miguel, ahora de 26 años, trabajaba como gerente de operaciones en una empresa de logística y estaba comprometido con Ana, una doctora que había conocido en la universidad. Su pasado con las drogas se había convertido en una historia de redención que a menudo compartía con jóvenes en riesgo. ¿Cómo está? Nervioso por la boda. ¿Quiere que seamos sus padrinos? Por supuesto que sí. Camila sintió una punzada de orgullo maternal. Había criado a Miguel prácticamente como un hijo, y verlo convertirse en un hombre responsable y feliz era una de sus mayores satisfacciones. ¿Y tu mamá? ¿Ya decidió qué va a cocinar para el bautizo? Carmen, ahora de 62 años, había encontrado un nuevo propósito como abuela. Después de años de resistencia, había abrazado completamente a Santiago como hijo y se había convertido en la matriarca orgullosa de una familia que había crecido de maneras inesperadas. Está entre mole y pozole, rió Camila. Dice que nuestro hijo necesita comida de verdad desde pequeño. Su hijo, Santiago Jr., tenía 8 meses y dormía en una cuna en la esquina de la oficina. Camila había insistido en poder llevarlo al trabajo durante sus primeros meses de vida, y Santiago había redesignado todo el espacio para acomodar las necesidades de su nueva familia. Hablando de nuestro hijo, Santiago se acercó a la cuna. Creo que está despertando. Camila dejó el manuscrito y tomó al bebé en brazos. Santiago Jr. tenía los ojos oscuros de su padre, pero la sonrisa determinada de su madre. ¿Sabes qué estaba pensando?, dijo Santiago, observando a su esposa con su hijo. ¿Qué? En todo lo que ha cambiado desde aquella noche lluviosa. Tú corriendo de la iglesia, yo regresando de mi propia huida. ¿Te arrepientes de algo? Solo de haber tardado tanto en entender que el amor verdadero no es sobre tener todas las respuestas, sino sobre hacer las preguntas correctas juntos.
Camila miró por la ventana de la oficina. Afuera, una lluvia suave comenzaba a caer sobre las calles de Guadalajara. En la distancia podía ver la iglesia donde había nacido su historia de amor. ¿Sabes qué me da más orgullo?, preguntó. ¿Qué? Que nuestra historia no terminó con nosotros. Mira todo lo que hemos construido: la editorial, la plataforma, los autores que hemos ayudado, las historias que hemos compartido con el mundo. Santiago asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Y ahora tenemos a él, dijo señalando a su hijo. Una nueva historia que apenas está comenzando. Camila se acercó a la ventana cargando al bebé. Santiago la siguió, rodeándola con sus brazos. ¿Crees que algún día le vamos a contar cómo nos conocimos? Por supuesto. Le vamos a decir que a veces las mejores historias comienzan con alguien lo suficientemente valiente para huir de la historia equivocada. Afuera, la lluvia se intensificó, pero dentro de la oficina, rodeados de libros y sueños hechos realidad, Camila y Santiago se sentían completamente en paz. Habían aprendido que el amor verdadero no era encontrar a alguien que completara tu vida, sino encontrar a alguien con quien pudieras construir vidas que valieran la pena vivir. Y mientras su hijo dormía en sus brazos y la lluvia caía suavemente sobre la ciudad que los había visto crecer, Camila supo que su historia de escape bajo la lluvia había sido, en realidad, el comienzo de la aventura más hermosa de su vida. En la distancia, el sonido de las campanas de la iglesia se mezclaba con el murmullo de la lluvia, recordándoles que algunas historias de amor están destinadas a durar para siempre.